Muy buenas tardes a todos ustedes, que el Señor les bendiga. Es una bendición un domingo más estar juntos. Si usted nos está visitando por primera vez, quisiera darle la bienvenida. Mi nombre es Manrique Salazar, soy uno de los pastores aquí en Emanuel y de verdad que nos bendices con tu presencia. Allá también en casa, si se están conectando por primera vez, de verdad gracias por estar aquí y conectarse por medio del internet. Al resto de la familia aquí presente, gracias también por estar aquí y allá en casa. Vamos ahora a seguir adorándole al Señor por medio de nuestro aprendizaje de su palabra. Es otra manera en la cual le podemos conocer por la gracia del Señor. Amén. Muy bien. Vamos a continuar nuestro estudio de la carta de Pablo a los Filipenses y vamos a entrar, estamos en el último capítulo 4, por favor, si pueden abrir sus Biblias, Filipenses capítulo 4, y allí vamos a volver a leer la sección que hemos venido leyendo una y otra vez y vamos a irnos a 2 versículos más de esa sección. Y por favor, ponga atención a la conexión entre todas las ideas, porque eso es lo que permite entender el mensaje completo que Pablo tenía para ellos y que Dios, por medio de ese mensaje, tiene una enseñanza preciosa para todos los que estamos aquí, estoy seguro. Filipenses capítulo 4, versículos, vamos a leer versículos 4 al 8. Y dice así: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos o nerviosos o preocupados. Es otra manera de traducirlo. Antes bien, en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Pongan atención al versículo 8. Está súper conectado. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, si hay alguna virtud o algo merece elogio, en esto piensen, en esto mediten. Vamos a orar. Padre, después de leer estos versículos, Señor, venimos a ti pidiéndote tu guía y tu ayuda para poder crecer, Señor, en lo que está allí, en lo que deseas, Padre, que hoy podamos ver como algo que es necesario de pensar, de creer, de volver propio, para que podamos vivir de una manera agradable, Señor, a ti, pero también para que podamos resolver nuestras situaciones, Señor, de una manera que es fiel a ti y a tu deseo y tus propósitos, Padre. Pedimos esto en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. El texto de lo que habla es otra manera de estar firmes. En los primeros versículos, estén firmes buscando ser de un solo ser con los demás en la iglesia. En los versículos 4 y 5 hablaban de estén firmes regocijándose. Eso quiere decir encontrando su gozo solo en el Señor y en la nueva realidad que tienen en Cristo. Hoy dice estén firmes, protegidos por la paz cuidadora de Dios, por la paz que cuida de Dios, porque decía el versículo, la paz que cuidará y protegerá sus corazones. Entonces, unidad, gozo, paz. Hace muchos años, y creo que por darles un ejemplo de un momento de enorme ansiedad para mí, fue cuando trabajaba en construcción y plantábamos nuestra primera iglesia. Y allí era tiempo completo ingeniero civil y en las noches y los domingos pastor de iglesia y plantador de iglesia. Y
competimos en un concurso por una construcción, un edificio, el más grande que hemos podido competir, y lo ganamos. Y eso quiere decir que nos lo adjudicaron. Y ya por firmado y todo, listo, ¿verdad? Teníamos una responsabilidad con respecto al cliente, pero también con respecto a nuestros trabajadores. En una noche me despierto soñando algo que me hizo pensar al despertar de que, ¿qué tal si cometí un error en el presupuesto? Mi rol en la compañía no solamente era presidirla, pero era también el que hacía los presupuestos. Entonces, allí es donde tenía mi mayor experiencia. Y inmediatamente llegué a la compañía, fui a buscar el documento en la computadora donde está la hoja de Excel y el presupuesto. De hecho, esa no fue la manera en cómo me di cuenta del error. Fui a hacer la compra y donde me dieron el nuevo precio de los materiales de acero, que es el producto más fuerte, más caro, digamos, en ese presupuesto, me dijeron un monto y el monto era altísimo y yo sabía lo que tenía en presupuesto, y donde fui al presupuesto y yo, con este dinero yo no puedo comprar eso. Y entonces fui a la fórmula y me di cuenta que en la fórmula yo había cometido un error. Cuando uno calcula esos materiales en una construcción, ya las fórmulas son las mismas, entonces la fórmula la tenía en la mente y donde vi la fórmula que tenía un error. Y el error, inmediatamente hice los números y el error mínimo iba a ser alrededor como los $150,000 inmediatamente entrando negativo a hacer el edificio. Eso quiere decir que al final ni la ganancia ni los colchones de imprevistos me iba a poder cubrir ese problema. Quiere decir que en algún momento del proyecto ya no iba a tener materiales y ya no iba a tener plata para pagar salarios. Y legalmente podía ser demandado, no entregar el producto final, y segundo, si a los trabajadores yo no pago el seguro social en Costa Rica, me pueden meter en la cárcel. Y ese día lo que hice fue llorar amargamente. Estaba en mi oficina, me acuerdo que en la oficina de mi ex socio, y ahí me tiré al suelo porque era mi error y me puse a llorar tremendamente. Y después de llorar por varios minutos solo ahí en la oficina, sabía que era mi culpa y todos los distintos temores y ansiedad y preguntas que podían venir de lo que iba a pasar. Y lo único que le dije al Señor es: Señor, por favor, ayúdame, te necesito. Y era ayúdame realmente genuino, te necesito, genuino. Pero esas dos frases, en comparación a mi temor alto, ansiedad alta y todo lo que estaba pasando allí, es algo que quiero ahora comentarles un poquito más conforme van pasando los puntos del sermón. Pablo sabe que los filipenses están ansiosos, no están encontrando, algunos de ellos, su gozo en el Señor solamente. Por eso hay divisiones y pleitos que están separando a la iglesia. Él sabe también, por eso les dice: regocíjense en el Señor solamente, porque eso es lo que estaba pasando. Segundo, las personas que estaban teniendo pleitos los unos con los otros estaban posiblemente mostrándose un montón de cosas excepto a Cristo. Entonces les dice que su gentileza sea dada a conocer. Ahora les dice: no estén ansiosos por nada. Quiere decir que estaban ansiosos. En los primeros 3 capítulos aprendimos que habían unos hombres dentro de la iglesia que también estaban enseñando, tratando de llevarse gente fuera de la iglesia. Entonces había gente que venía a atacar las iglesias que él había plantado, en la cárcel sin poder hacer nada, habiéndolo perdido todo, amarrado en cadenas o en esos bancos de madera de esos tiempos, no sabiendo si va a morir o va a vivir o qué es lo que va a pasar. Y él dice: regocijen en el Señor solamente, no estén ansiosos. Una persona en esa situación diciéndole a otros: por nada se preocupen. Entonces ellos están pasando por eso, están súper ansiosos, súper preocupados, con grandes temores. Y Pablo lo que les dice es: no, a eso que están haciendo, no. Y dirige una serie de ideas que son sumamente importantes para usted y para mí en esta
mañana. Entonces, la primera exhortación que él quiere hacer con este texto es de que podamos confiar en Dios. La exhortación, el mandato es a confiar en Dios de todo corazón, en poner nuestra confianza en su perfección detrás de lo que permite que sucede, pero también en el hecho de que sus propósitos son perfectos, de su involucramiento, confianza en su involucramiento en todo lo que sucede en nuestras vidas, confianza en la capacidad que tiene, no solamente para mantenernos y hacernos perseverar, pero también para resolver, o si no se resuelve, para ayudarnos a pasar por medio de esa situación. Es una exhortación a poner ciegamente, solamente, nuestra fe en Él solamente. No en las circunstancias de la situación, ni tampoco en nuestras capacidades para resolverlas, pero en Él solamente. La segunda motivación que tiene el texto es para animarnos en esta mañana, diciendo que si traemos nuestras situaciones al Señor, Él nos va a dar algo que no solamente nos va a permitir perseverar y pasar el sufrimiento, pero también nos va a permitir pensar y decidir de manera correcta, de manera sabia en medio de nuestro sufrimiento. Y de eso se trata, versículo 8. Y eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Entonces, gozarse solo en el Señor le permite a uno poder rechazar ponerse en una posición ansiosa y preocupada. En vez, nos empuja regocijarnos en el Señor, a llevar nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras inseguridades al Señor directamente y poder, ¿cómo digo? Unpack, desenvolver ahí, abrir delante de Él nuestras ansiedades. No es solamente venir y, hey, y se las digo, no, es abrirlas, exponerlas delante de Él, y esto voy a explicarlo poco a poco. Entonces, los creyentes somos llamados a no preocuparnos. Los creyentes somos llamados a preocuparnos por nada. Vea que yo no estoy inventando. Vea donde dice el versículo. Dice allí, ahí ya se me fue el versículo. Por nada estén afanosos. En Costa Rica nada significa nada. ¿Aquí qué? Nada, ¿verdad? Nada significa nada. Por nada se preocupen, dice, y por todo oren. Por nada se preocupen, por todo oren. Sean conocidas sus necesidades delante del Señor. Entonces es un contraste y usa dos palabras: por nada, siempre. Por nada se queden ustedes en esa ansiedad, en todo momento llévensela al Señor. ¿Para que qué? Les dé una paz que les permita, versículo 8, pensar adecuadamente en medio de su situación. Entonces vamos a quedarnos aquí con la primera parte. ¿Cómo se come esto de no preocuparse por nada? Ya, bárbaro. ¿Cómo no me preocupo por nada? Entonces, cuando habla de no preocuparse, vamos a hablar de esto un poquito. Vamos a sacar un poco los conceptos de esta acción. Los sentimientos, las emociones. Está hablando de ansiedad, pero esa palabra en este versículo, algunas versiones lo tiene como preocupación. Entonces, los temores, las preocupaciones, las ansiedades entran dentro de lo que tipificamos como emociones, como sentimientos, cosas que sentimos. Me siento ansioso, me siento emocionado, me siento dudoso, me siento temeroso, temerosa, ¿verdad? Me siento estresado. Entonces, hablemos de esto, me siento. Es algo muy importante porque los sentimientos son válidos y son importantes y son humanos. En la Biblia nos escribe que hay sentimientos buenos, cosas que sentimos que están bien, emociones que están bien. En la Biblia dice que también hay emociones que son pecado contra Dios. No todo lo que sentimos está bien. Entonces, número uno, va a depender de lo que está detrás de la emoción para saber si es algo que es bueno para nosotros o es algo que es malo para nosotros. Va a depender si entendemos la intención con la cual se está surgiendo, la fuente de la cual está saliendo la emoción, para entender si es algo que debo de corregir o es algo que debe de hacer.
Cuando hablamos de hecho, por ejemplo, en capítulo 2 dice que Timoteo estaba muy preocupado por las iglesias. O sea, hay un tipo de preocupación que parece que ayude más bien a ayudar a otros. En 2 Corintios dice que Pablo estaba ansioso por las iglesias, por el bien de las iglesias. Está hablando que hay un tipo de preocupación que es positiva, que me podría ayudar a poder ir a ayudar a otros en sus necesidades. Pero la preocupación que está diciendo el texto es negativa. Parece que hay un tipo de ansiedad y de preocupación cuya motivación no es justificable. Entonces, cuidado con las emociones y cuando decimos yo siento. Les pongo un ejemplo. Cuando estaba joven, me acuerdo mi papá, por una acción que yo había cometido, algo que hice que estaba, él decía que estaba mal y me presentó una consecuencia y no me gustó la consecuencia. Y me acuerdo viendo venir y decirle, siento que no me amas. Después, unos días después, dijo, no me amas. Ya no es no siento, ahora es no me amas, tú no me amas. Unos 30 años después puedo decirles, no, todo lo contrario. Mi papá me amó ese día, me estaba amando. Ahora, ¿qué es el problema? Que a veces lo que sentimos después se vuelve ya una declaración de verdad. Al inicio le dije, siento que no me estás amando con ese castigo. Después, no me amas, ya no es una cuestión de sentir. Las emociones tienen ese riesgo. Si usted las usa para medir la verdad, primero que todo, la emoción siempre, cualquier tipo de emoción, es una apreciación subjetiva de la realidad. No es una apreciación objetiva de la realidad. Para eso usted dice, yo pienso, yo sé, yo veo, no siento. Había una persona que una vez llegó en Costa Rica, después de yo predicar, bajé y me fui a sentar y esa persona visitaba la iglesia por primera vez y llegó y me dijo, yo siento que usted no sabe enseñar la Biblia, ¿verdad? Yo llegué como para ver cómo estaba, conocerla y me hace, hola, muchas gracias, yo quiero que usted sepa que yo siento que usted no sabe cómo enseñar la Biblia. Y yo era como, muchas gracias, ¿verdad? Ok. Y entonces era como, ok, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Me puede explicar un poquito mejor? ¿Verdad? Y llegó y dijo, es que siento que usted es muy serio. O sea, debería como usar más la emoción y más el espíritu y más... ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de forma, no estaba... Ya me pude como calmar un poco, ¿verdad? Entonces ya me explicó, muy bueno todo el conocimiento y los consejos, pero cuando no hay emoción, no hay unción, no hay... Ella percibía su realidad por lo que siente, establecía verdad por lo que sentía. ¿Me explico? ¿Verdad? No por los hechos. ¿Qué es el objetivo? Ok, sabe la Biblia, sabe cómo entenderla, la pude entender. Cosas objetivas que pueda palpar y calificar y medir, no cosas que tiene que sentir. Entonces, las emociones las podemos a veces usar para determinar verdad cuando son subjetivas. No, las emociones traen un montón de pedacitos de verdad y traen un montón de mentira. Algunas emociones pueden decir más verdad que mentira, pero las emociones pecaminosas las que son pecaminosas es porque la motivación está pecaminosa o porque la información que está diciendo no es de acuerdo a la verdad de Dios, verdad objetiva, sino que es una versión subjetiva de la persona de lo que está pasando y de lo que es y de lo que no es. Cuando yo me tiré al suelo y le dije al Señor, te necesito, ¿verdad? Esa no era la razón de mi sufrimiento. Lo que me estresé, lo que me embargó, lo que me afectó, como estaba deprimido, esa no era la expresión de fe a Dios. Yo estaba oprimido y dolido por el error, primero porque me daba una enorme vergüenza y eso lo pude ir entendiendo a través de los meses. Una enorme vergüenza de que fallé yo cuando yo era aquí. Segundo,
eso iba a implicar una pérdida enorme. Y la pérdida tenía que ver con mis finanzas, tenía que ver con las finanzas de la iglesia, tenía que ver con capital, tenía que ver con muchas cosas. Mi temor era porque no estaba concluyendo, no puedo resolver esto no se va a resolver, solamente va a ser problema y problema tras problema. Al final, parte de mi tirarme ahí y afanarme y estresarme y volverme ansioso era una manera sutil de ¿qué? De quejarme. Ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer yo? Después, meses después, llegué a concluir que realmente yo me estaba poniendo mi seguridad y mi esperanza en cuanto a mi futuro y mis finanzas solamente en mi capacidad para proveer y en el éxito de ese proyecto y en el éxito de esa compañía. Y mi preocupación y mi estrés y hasta mi queja y mi ansiedad tenía que ver porque estoy a punto de perder lo que yo quiero, lo que yo me tracé y lo que yo he dicho que quiero tener para esta compañía y para todos los que estamos involucrados. Y el estrés más grande es que esa necesidad podría afectar a mi familia, las cosas que quiero para mi familia, las cosas que quiero para ellos, que no son cosas malas. Pero estoy delante de una posibilidad de lo que yo quiero para la compañía y lo que quiero para ellos está en peligro. Y no estoy dispuesto a que eso ni se contemple la posibilidad de que yo no lo reciba. ¿Y qué pasa si termino en la cárcel? ¿Y qué pasa si me terminan con una deuda enorme que tengo que pagar y se vuelve personal la deuda? Era una declaración, la preocupación y el estrés era una confesión de que no estoy dispuesto a sufrir. Estoy a punto de sufrir algo que no quiero sufrir y que no estoy dispuesto a sufrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque mi confesión de te necesito, Señor, era sincera, y es cierto, era bastante incompleta. Porque lo que me estaba agobiando es que yo estoy asumiendo mi realidad como si Dios no existiera. Estaba asumiendo mi realidad como si Dios no estuviera en control. Estaba asumiendo mi realidad como si mi futuro y mi esperanza depende solamente de que esto se resuelva o no. Estaba expresando lo que verdaderamente es el gozo mayor en mi vida. Donde se estaba viendo arriesgado las fuentes de mi gozo, entonces vino la preocupación y vino la ansiedad y vino el temor. Las emociones lo que identifican son muchas veces las emociones pecaminosas lo que identifican son los ídolos del corazón. Identifican lo que está suplantando a Dios como la fuente de nuestro gozo. Y me preocupa que la fuente de mi gozo se ponga en riesgo. Que lo que yo tanto deseo me lo quiten o no lo reciba. Que yo no alcance lo que me va a hacer feliz y lo que yo me he propuesto. Entonces, lo que era una expresión sincera de necesidad de Dios, en realidad era una expresión de muy poca fe. De muy poca fe. Ahora, déjenme llevarlos por un par de pasajes donde no solamente Pablo está diciendo no se afanen por nada, sino ve al Señor Jesucristo. Dice en Mateo 6, 25, 26, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Dice, ¿qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No está la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Si sigue los versículos, da el ejemplo. Vean ¿las qué? Lirios. Los lirios del campo, dice algo así, ¿verdad? ¿Verdad? Que el Padre lo cuida y siempre está verde y siempre está bueno, ¿verdad? Y cierra y dice, hombres de poca fe. Y correlaciona preocupación con poco fe.
Mira este otro pasaje. Lucas. Esto es el Señor Jesucristo. Viene a la casa de Marta, de Lázaro y de María. Y Marta está preparando todas las cosas para el almuerzo, la comida con nuestro Señor Jesucristo. María se sienta a los pies de nuestro Señor Jesucristo a escuchar lo que está enseñando en la casa de ellos. Entonces Marta se preocupa porque tiene demasiadas cosas, tiene que expresar hospitalidad, tiene que hacer la comida, y le llega y le cae a nuestro Señor Jesucristo y le dice: decímele a María que me ayude. Y mira la respuesta del Señor Jesucristo. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta. O sea, Marta se siente como que María no está poniendo suficiente. Ella siente, ¿verdad? Ella se molesta, ¿verdad? Las cosas no están saliendo como ella quiere, no la están ayudando lo suficiente, ¿verdad? Y se molesta, está preocupada. Dice: pero una cosa sola es necesaria, y María la ha encontrado, la parte buena, la cual no le será quitada. María está poniendo su gozo en el Señor Jesucristo. Está encontrando su gozo con estar en el Señor Jesucristo. No está preocupada por cosas que no tienen tan mayor importancia como estar gozando de la presencia y de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Marta está más preocupada por la comida, lo cual es una cosa buena, pero al punto que ya se salió de ser una acción buena y ahora más bien se volvió ansiosa, perdió su paz. Ya no se está gozando, encontrando su gozo solamente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La está encontrando en si logra hacer lo que pretendió y lo que planeó hacer. Y el Señor Jesucristo le dice: no. Vean lo que dice el rey Salomón. Este es en el momento de mayor apogeo, de mayor éxito del imperio, digamos, del reino israelita. Aquí es donde están teniendo la mayor cantidad de tesoro o de capital que el imperio llegó a tener. Y en ese momento el rey Salomón dice: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. La palabra es lo destruye, lo constringe. La ansiedad constringe. Si uno tiene una capacidad para razonar, para ver, para resolver, la ansiedad lo baja, esa capacidad, la estripa, la comprime. El ser humano, preocuparse, estresarse, ponerse ansioso o ansiosa, afecta el corazón. Afecta el corazón. El corazón en la Biblia es descrito como ese lugar donde están las emociones, los pensamientos, las intenciones, las decisiones, los pensamientos. Si hay algo que puede afectar todo eso, prácticamente afecta la capacidad de tomar decisiones en el día, de enfrentar las situaciones buenas o malas. La ansiedad, dice la sabiduría, dice Proverbios, de que es contraria a la sabiduría. El necio se afana, el sabio viene donde el Señor con sus afanes. ¿Por qué el necio se afana y se queda sin ir donde el Señor? Porque él cree que lo puede resolver él solito, es independiente. Pero el dependiente es sabio, él sabe que si es dependiente, entonces se viene donde el Señor con su afán. Los creyentes no deben preocuparse por nada, dice Pablo, pero en todo los creyentes deben de traer inmediatamente, en vez de preocuparse por algo, traer inmediatamente, traer siempre todo delante del Señor. Mira el siguiente versículo, dice: por nada estén afanosos, por nada se preocupen, más bien en todo. Dice dos medios para manejar esto. La oración habla de una comunicación con Dios, venir a hablar con Dios. Esto no se está refiriendo a leer una oración 10 veces. Eso no se está refiriendo a pedirle a alguien que ore por mí, por mis preocupaciones, para que se las ore a Dios. Esto está hablando de venir personalmente donde Dios, en oración, en comunicación abierta a Él. El segundo versículo dice: en súplica, dice en oración y, ¿qué dice?
oración y súplica. Entonces la súplica ya habla no de las cosas contrarias. ¿Qué es lo contrario a suplicar? ¿Qué digo? Yo le suplico por favor, ¿verdad? ¿Qué sería lo contrario? Exigir. Con súplica, y empieza a hablar de la actitud, de la postura, en humildad. Nada más les cuento algo en cuanto a la oración. Hay una asunción de que los cristianos podemos venir a quejarnos de entre Dios. ¿Te has escuchado eso? Puede que usted lo crea en estos momentos. Sí, claro, yo me puedo venir a quejar de Dios. Y yo le diría, ¿dónde dice eso en la Biblia? No está. Ahora, usted tiene personas quejándose en la Biblia. Eso no quiere decir que eso es un mandato. Nada más piénselo en este sentido. Alguien perfecto, clamamos que Dios es perfecto. Sabemos, pareciera que hay evidencia que nosotros somos los imperfectos. Quiere decir que Él no comete error. Entonces, ¿por qué yo tengo que quejarme? Yo me quejo con alguien que ha cometido un error. Si Él no ha cometido error, la queja no es necesaria. El que tiene el problema soy yo. ¿Verdad? Es en el cristianismo algo superficial que no se ha puesto atención directamente, que cuando se habla de un salmista que está deprimido y presenta su queja, es una manera de él de orar, pero luego la corrige. Al final de los salmos la corrige. Y dice, y le clama fe al Señor. En algunos salmos inclusive se confiesa, ¿quién soy yo para quejarme? Perdóname, Señor. La oración no es, aléjese de quejarse. Este es un Dios soberano y nosotros somos sus criaturas. Que si algo no estamos percibiendo bien o no estamos haciendo bien, pero Él no se equivoca. Es parte de esa devoción de declarar quién es lo perfecto y quién es el imperfecto. No necesitamos quejarnos, venimos más bien en súplica, en acción de gracias, dice el versículo en el siguiente versículo. Entonces dice, 2 medios, por súplica y por oración, y luego dice la acción primaria. El versículo dice, sean dadas a conocer sus peticiones delante del Señor. Cuando dice, dadas a conocer, está hablando de no solamente mencionarlas, está hablando de exponerlas. Y cuando habla de necesidades, no se está refiriendo solamente a algo que necesito. La palabra que está original allí habla de su lucha, de su problema, de lo que le está pasando. Esto tiene que ver con la manera en la que nos acercamos a Dios. Cuando nos acercamos a Dios en oración y en súplica, lo que Pablo está diciendo, en vez de afanarse por su problema, traiga su afán y su estrés y su miedo y se lo expone a Dios. No solamente la necesidad o el problema, pero también la lucha que usted está teniendo con manejar su situación. Entonces, fue como 2 meses después de mi problema que en realidad pude volver a hincarme y decirle, Padre, por favor, perdona. No sé cómo se va a resolver esta situación. Es posible que vamos a entrar en deuda a la compañía y cuidado, en riesgo el patrimonio de mi familia. Cometí un error y no tengo problema con el error, no lo hice al propio. Padre, perdón porque ese afán y ese estrés y lo que muestran, señores, que yo estoy poniendo mi gozo solamente en lo material, en el éxito empresarial, en lograr logros que son meramente humanos. Un edificio que se va a destruir como en 200 años, ya nadie ni lo va a volver a ver. Me estoy preocupando, estoy perdiendo la paz que es tu regalo y estoy mostrando que mi fe es débil y que mi Dios es débil. Señor, yo no tengo manera de resolver esto ni saber qué va a pasar mañana, en los próximos días. Estoy aquí para decirte, Señor, que me arrepiento por mi falta de fe. La motivación detrás de mi estrés es mi carencia de confiar en ti una vez más. Si me has provisto y me has ayudado y has estado conmigo de aquí para atrás, ¿por qué voy a dudar yo hoy que de aquí para adelante vas a seguir haciendo lo mismo? Perdóname, Señor. Lo que están viendo los demás es una fe débil, que se está quejando de alguna manera de que no puede resolver las cosas en estos momentos. Y lo que aprendí es que eso es
hacerle ver nuestras cosas al Señor no solamente es el problema, es nuestra actitud con respecto al problema. Es nuestras intenciones. Ahora, si usted no está haciendo eso que yo estaba haciendo, pues está bien, no tiene que decírselo. Pero si somos más sinceros con nosotros mismos, necesitamos poder tirarle a Él por qué nos estamos luchando. Caín estaba frente a su hermano Abel, frente a Dios, y estaba furioso en su corazón. Y su hermano Abel estaba entregando las ofrendas que él trajo, y Caín estaba trayendo las que... Y el Padre, Dios Padre, le dice: ¿por qué estás enojado? Ten cuidado que ese enojo está como león rugente y te va a devorar. ¿Por qué estaba enojado? No había nada bueno detrás de lo que estaba enojado. En vez de dejarse confrontar y venir donde Dios, tenés toda la razón. Estoy tan furioso, esto tiene que ver porque simplemente me da celo que este tipo pueda hacer hasta mejor las cosas que te agraden más que a mí. La verdad es que estoy buscando mi propia vanagloria, no te estoy buscando adorarte a ti. Perdóname, Señor, por mi actitud, y perdóname porque lo que estoy pensando contra mi hermano. Traerle las ansiedades, la preocupación, el enojo y desenmascararlo ahí delante de Dios, para que Dios sepa lo que ya sabe: el pecado mío detrás de mis emociones. Caín ignora la confrontación de Dios, la exhortación de Dios, y unos momentos siguientes asesina a su hermano con sus propias manos. ¿Cómo enfrentaba el reino de Israel sus enemigos? Se presentaban delante del enemigo, que normalmente eran como 3 veces la cantidad de soldados que ellos. Y algunos de sus enemigos eran inclusive mucho más amplios, famosos conquistadores que ellos. Y entonces venían al inicio, traían al profeta, traían a los sacerdotes, ¿verdad? Y se colocaban y le decían: Señor, tú estás con nosotros. Y enfrentaban su gran reto, y créanme, en algunos casos el imperio, el ejército de enfrente era enorme, enorme. Y lograban enfrentar su reto por su fe, por aquel que estaba con ellos, aquel que estaba diciéndoles: no teman, yo estoy con ustedes. ¿Y qué es lo que pasa? Se atrevían a decir: vengan, vengan, o vamos y atacamos, y se iban con todo. No se muestra preocupación, estrés, agobio, depresión. ¿Por qué? Porque la fe los movía. Es como cuando estás con Sansón con David y Goliat. Esa era la manera de enfrentar a su gran enemigo. La fe, a quien que este está contra Dios, el Señor está conmigo, enfrento y voy a eliminar el mal. Eso es lo que hizo David específicamente. Nosotros, cuando estamos preocupados, cuando estamos ansiosos, en Cristo hemos sido provistos del gozo del Señor. Y podemos gozarnos del Señor en nuestra situación. Y cuando la situación es difícil y agobiante, la traemos y la abrimos delante del Señor. Como una acción de fe, como una declaración de confianza, como una declaración de completa dependencia, donde lo primero que necesitamos evaluar es las motivaciones nuestras detrás del afán, las intenciones, la razón por la cual esto me está sacando de mi ser. ¿Por qué me está agobiando? ¿Qué es lo que está allí que está moviéndome a dudar del Dios que está conmigo, que yo sé que está conmigo? Y se vuelve una confesión, es una conversación de confesión, de agradecimiento, de súplica de intervención, de súplica de provisión. Es una declaración, es una conversación de alabanza a Él a pesar del momento difícil. Ahora, mira el Salmo 91, los 2 versículos. El que habita al amparo del Altísimo morará la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien yo confío. Si la presencia de Dios
asegura esa realidad que es mi refugio y que es mi fortaleza, ¿por qué me preocupo? Si me preocupo es porque mi sentido de que es mi refugio y mi fortaleza está débil. Por eso este mandato de no se preocupen, no se afanen, no teman, está alrededor de unas 350 veces en la Biblia. Está expresada como un mandato, no es un consejo. A los creyentes, no teman, no se afanen. ¿Por qué? Por lo que Él declara ahí, porque Dios es tu refugio, porque Dios es tu fortaleza. No tienes que hacer eso. Cuando los chicos míos estaban chiquititos, y veía crecer a Gabriel y iba gateando y veía que lograba ver el enchufe. El enchufe es eso que está ahí a la izquierda, ¿verdad? El tomacorriente. Y yo veía donde lo veía, ¿verdad? Y va con el dedito y ya lo va a meter. Entonces yo llegaba y me la acercaba y le decía, no. Y entonces me volvía a ver y ya quitaba, ¿verdad? Y entonces ya después yo me volvía y ya veía que él se volvía a ir y de nuevo iba para, ¿verdad? No. Inmediatamente, cuando él escuchaba eso, inmediatamente y se iba para otro lado. Este texto le está diciendo a usted y a mí, no señor, no señora, no señorito, no se preocupe, pero por nada se preocupe. En todo momento, ¿qué? Llévele la carga a aquel que es su refugio, aquel que es ¿qué? Su fortaleza. Y muéstrele ahí por qué te estás preocupando, por qué es que te estás desgastando por la situación, por qué es que estás teniendo duda, por qué es que. Y donde puede ser un espacio hasta de confesión al Señor y cuidado de volver a restablecer esa comunión, de confianza en Él. Salmo 55:22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. 1 Pedro 5:6-7, humíllese pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Quedarme con mi ansiedad no es humildad. Humildad es llevársela al Señor. Dice allí, bajo la mano poderosa de Dios, aquel que puede resolver las situaciones, le traemos nuestras cargas a Él. Es una expresión de humildad, es una expresión de dependencia. Luego dice, echando toda su ansiedad. ¿Cuánta ansiedad? Un poquito, la mitad, toda. De nuevo, toda significa toda. Entonces, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Quiere decir que lo que nos preocupa, según Pedro, se lo podemos llevar a Él y Él se va a ocupar de eso. Ahora, se va a ocupar de eso no quiere decir en ningún lugar que lo va a resolver. Nuestro versículo dice que cuando le traemos nuestras situaciones, Él va a proteger el corazón. Eso es lo importante. Va a proteger al corazón para que pueda pasar por la circunstancia. Ahora, cuando dice ahí, dice, echando toda la ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de ustedes. Quiere decir que si le damos nuestra preocupación, Él nos cuida de vuelta. La gratitud evita, mis hermanos, que nos centremos en nuestra necesidad, sino en la fidelidad de Dios. Dice, con acción de gracias, no con queja, pero agradecidos por la realidad que tenemos en Cristo, por el gozo que ahora depende solamente de esta realidad en Cristo, no de que se resuelvan los problemas. Por último, la gran promesa del pasaje, y dice, y la paz, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Dios nos promete, primero los creyentes no tenemos por qué preocuparnos, pero en todo momento traer todo lo que nos agobia al Señor con gratitud. Y hay una promesa en el texto de una fuente superior de ayuda y le llama la paz de Dios. Cuando dice guardará, quiere decir que ayudará, que protegerá.
Entonces la paz de Dios es colocada como algo que nos ayuda, una ayuda superior a todo conocimiento. El versículo dice que sobrepasa todo entendimiento. Entonces compara el entendimiento de una persona en cuanto a cómo ver el problema y cómo resolver el problema versus la paz de Dios, y dice que esta es una mejor ayuda. ¿Por qué? Porque coloca a la persona en ese estado de completa y ciega sumisión y confianza a Dios. ¿Para qué? Para que pueda practicar versículo 8. Pensar en lo que agrada a Dios, lo que es la voluntad de Dios, lo que le trae honra, lo que es bueno, lo que es productivo, y empezar a decidir conforme a la situación. Resolver una situación o ayudar a atacar una situación o comportarme en una situación específica no tiene que ver solamente con resolverlo, sino que también como cómo administrarla, cómo vivirla, cómo sufrirla, cómo enfrentarla. Y está el conocimiento humano y está el conocimiento que se puede tener basado en la sabiduría de Dios con la estabilidad que da la paz de Dios. No sé si usted alguna vez ha tomado decisiones en paz y decisiones estando inseguro y ansioso. Y usted dígame los resultados de una o de la otra. ¿Cuáles son los resultados que vienen de tomar decisiones y enfrentar una situación cuando tenemos la paz de Dios como lo que está impulsando cómo vamos a enfrentar la situación? Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como la da el mundo, la da. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios es ese estado del ser donde puedes reconocer que hay un ser superior con un conocimiento superior y un gobierno completamente soberano que se llama a sí mismo mi Padre Celestial, y que yo soy su hijo, su hija, y vivo bajo el gobierno de su soberano control sobre todo. Que lo que sucede en un mundo caído, afectado por el pecado, con personas pecaminosas, yo lo puedo enfrentar con ese fruto del Espíritu que Él le llama la paz de Dios, y que me permite aplicar versículo 8, que es buscar aquello que es sabio y agradable a Dios para cómo resolver o cómo enfrentar mi situación. Déjame resumirte lo que hemos estudiado en 3 semanas. Lo primero que somos invitados a hacer es encontrar nuestro gozo en el Señor solamente. No en las personas, no en resolver las situaciones, no en las cosas. En el Señor solamente. Al mismo tiempo, mientras estamos encontrando nuestro gozo solamente en el Señor, por nuestra realidad en Cristo, podemos dejar volverse visible la amabilidad de aquel que está morando en nosotros, la amabilidad de Cristo. Lo hemos estudiado. Al mismo tiempo nos permite expresar esto porque tenemos un enorme sentido de la cercanía de nuestro Señor Jesucristo, el involucramiento de Él en nuestras situaciones. Pero también por eso, porque nuestro gozo está en Cristo, porque Cristo está cerca, porque Cristo está en gobierno, nosotros podemos venir y decir, no me voy a preocupar por esto. En vez, voy a traerlo delante del Señor y se lo voy a presentar al Señor. Voy a abrirle mi corazón para que Él vea las motivaciones detrás de mi inseguridad, de mi temor y de mi ansiedad, para yo poder estar en paz del Señor. Y voy a recibir esto que Él me promete, esta paz que me permite ahora, en medio de mi situación, tratar de buscar las distintas acciones que son mérito de su presencia en mí, que le traen honra, que son dignas de ser alabadas, que son buenas, que son sabias, que son pertinentes para las distintas situaciones. Entonces, traerle todo al Señor, gozarse en el Señor, mostrar la amabilidad del Señor, confiar en su cercanía, rechazar la preocupación, venir en oración trayendo todo lo que me afana, recibiendo esa paz como regalo, me permite ¿qué? Pensar de manera adecuada cuando estoy viviendo y enfrentando mi sufrimiento. Cada una de estas amarran
para que yo pueda venir a contemplar versículo 8 y decir, a ver, ¿qué es lo que es verdad en todo esto que está pasando, que me está pasando y estoy sufriendo? ¿Qué es lo que es digno del Señor? ¿Cómo actúo? ¿Cómo pienso? ¿Qué hago? ¿Qué decido que es digno del Señor Jesucristo? Estoy leyendo versículo 8. ¿Qué sería algo que sería puro o amable? Una de las grandes tentaciones en mi preocupación es, voy a empezar a buscar materiales más baratos. Porque eso me va a buscar materiales más baratos, menos calidad, entonces voy a poder maximizar la ganancia. Y esa tentación vino. En vez de comprarle a él el acero, se lo voy a comprar a aquel que viene de aquel lugar que ni sabemos de dónde sale, pero en este lugar sí sabemos, por lo tanto es más caro. En vez, eso no era ni honorable, ni era lo correcto. Entonces, no, para resolver mi situación. ¿Qué es lo honrable? Voy a seguir con lo que es de calidad. Voy a resolver esta situación. Empiezo a bajarle el salario a todo el mundo para yo lograr enfrentar mi situación. No, eso no sería lo honrable, no sería lo digno de alabanza, no sería lo bueno, no sería lo justo. Yo tengo que confiar en el Señor. Di una promesa a todas las personas que me comprometí con sus precios. Necesito avanzar con fe en el Señor, haciendo lo que honra al Señor. Entonces, mis hermanos, en síntesis y en resumen o para conclusión, nuestra postura delante de las situaciones que nos pueden suceder muestra claramente en quién nos estamos gozando, vuelve visible nuestra fe, vuelve tangible nuestra percepción de la realidad. Que el Señor Jesucristo nos ha amado tanto que entregó su vida por ustedes y por mí, y que se ha declarado como alguien que es el pastor perfecto, que nos sigue cuidando, que está en nosotros. Dice, estaré con ustedes hasta el fin de los días. Que no está en una posición lejana observando mientras sufrimos, sino que está ahí con nosotros, sufriendo con nosotros. Y poder enfrentar las situaciones con gozo y para la gloria de Dios, mostrando una claridad de pensamiento que puede mostrar la sabiduría de Dios en medio de la situación. Amén. Vamos a orar.